Muy buenos días. Los saludamos desde el Aula B del Sistema de Universidad Virtual en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y esta mañana nos encontramos sumamente agradecidos y muy contentos de inaugurar este año 2015 con una sesión de discusión, de construcción colectiva sobre un tema que es vigente y que además descubre un montón de matices y pone énfasis en los retos actuales de nuestra comunidad en todos los ámbitos y dimensiones que se entendería este concepto. UDG Virtual, preocupado por construir un diálogo con la red universitaria, propone esta serie de videoconferencias denominadas Aprendamos Juntos, y el tema de hoy que nos convoca tiene que ver justo con estos procesos colectivos de apropiación de espacios públicos para el desarrollo comunitario, el desarrollo social. Y es por ello que esta mañana tengo el gusto de compartir el espacio con amigos, que lo decíamos hace ratito, amigos contemporáneos, que fuimos formados desde diferentes ámbitos y que en este momento estamos en espacios decisivos para el desarrollo de las políticas públicas, de la intervención sociocultural, de la observación crítica de estos procesos sociales. Por ello es que les presento a Tania Libertad Covarrubias, que no es la que canta, pero ella es coordinadora del programa Barrios Amables del Ayuntamiento de Zapopan. Tania es una experta que ha intervenido desde la propia comunidad y generado cambios que han sido bien significativos y que hemos estado siguiendo desde uno de los barrios centrales de la zona metropolitana Tapatía, el barrio de Santa Tere, y por ello es que te agradezco, Tania, que nos acompañes. Muchas gracias. También está con nosotros el licenciado Ignacio Escobedo. Él, bueno, te hablo así con esa seriedad. Sin embargo, es un compañero que ha estado trabajando con nosotros desde diferentes proyectos de la licenciatura en Gestión Cultural y de UDG Virtual. Él es el director de Desarrollo Educativo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Carmen, por la invitación. A ti muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña, hace rato le decía, un crítico de los procesos sociales, un observador, que él es historiador de origen y ahora es académico del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. David, gracias también por estar aquí, prestarte a este ejercicio de discusión. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, platicábamos hace rato sobre por qué el interés de poner en la mesa, desde nuestros diferentes enfoques, un tema que a mí me parece por demás necesario y que cada vez está siendo más recurrente, y habrá diferentes maneras de entenderlo. La apropiación de nuestros espacios públicos, desde donde estemos, para reconocernos como agentes de cambio, responsables de estos procesos sociales, y que a la vez impactan en nuestro estado de bienestar, el tan buscado bienestar, que es entendido desde diferentes enfoques y que es buscado todos los días con diferentes recursos. ¿Qué pudiéramos entender, David, como este estado de bienestar que nos favorece el ánimo y la disponibilidad para trabajar en comunidad? Claro, mira, bueno, yo lo concebiría como una herencia de la modernidad que podemos empezar a dibujar desde el siglo XIX quizá, y pues es una aspiración que se ha tenido por todos los seres humanos, sobre todo por los gobiernos, y yo creo que, bueno, no podemos plantearlo en una línea completamente plana, pues ha tenido sus altibajos. Había una serie de procesos que no necesariamente podríamos plantearlo desde un enfoque totalmente ascendente, pues, o descendente. Y lo que hoy vivimos es, pues, precisamente ese fruto de una serie de procesos históricos, que han ido afectando a distintos niveles sociales, ¿no? En particular, yo creo que
La tendencia actual que existe de concebir este Estado social es hacia un acercamiento a la comunidad, como bien lo estaba refiriendo. Yo creo que esta visión hegemónica de concebir esta idea desde los gobiernos se ha ido desdibujando poco a poco. Se han dado cuenta que tiene mayor eco si esto permea dentro de todos los estratos sociales. Sin embargo, hay un asunto que todavía no se resuelve y que yo tengo mis reservas. Por un lado estaría como la retórica o el discurso que se maneja para hacerlo, y por otro las prácticas que realmente ocurren. Y yo creo que ahí es donde está realmente la discusión vigente, pues, y es donde ahorita podríamos empezar a aterrizarlo un poco más, ¿no? A partir de las experiencias que hemos tenido los aquí presentes. Sí, justo yo le comentaría a Tania, lo que yo te he seguido desde las redes, del trabajo que se ha realizado particularmente en Santa Tere, es justamente eso, imágenes significativas, fotografías en donde veo a la comunidad generando intervenciones en la calle o en el edificio que es significativo, la panadería, ya recuperan una barda, sí. Intervienen el bocho abandonado, pintan las líneas de la zona peatonal, que se supone tendría que ser una obligación del Estado. Y eso genera solidificación de la dinámica de convivencia en la comunidad, pero ¿es así? ¿O eso es nada más en esta ruptura de discursos lo que nos hacen ver? ¿Cómo trabajas en Barrios Amables? En Barrios Amables creo que Barrios Amables entra perfecto en el discurso ahora, porque Barrios Amables es una oficina, es un proyecto del Ayuntamiento de Zapopan que surge desde la administración pasada y surge bajo esta necesidad dentro de la Dirección de Desarrollo Social de darse cuenta que en desarrollo social tristemente lo único que se dan son paliativos. Es un apoyo para despensas, es un apoyo para esto, pero no están construyendo una cultura de participación ciudadana real. No hay una co-creación con el gobierno, no hay una participación real de la comunidad dentro de su mismo entorno, porque estamos acostumbrados como ciudadanía a recibir nada más, a decir que el problema es del gobierno y el gobierno tiene que venir a solucionármelo y cualquier cosa me la tiene que solucionar el gobierno. Yo no puedo mover un dedo, porque no tengo ni la capacidad, ni las herramientas, ni la cultura para hacerlo. Y así lo creemos y así desarrollamos toda una cultura de el apatío, le decimos todos, mis amigos le decimos que somos zapatíos, no tapatíos, y así fuimos creciendo. Y entonces Barrios Amables, en ese momento, en la administración pasada, tenía otro nombre que se llamaba Unidos en tu Espacio Público, empieza a generar actividades en el espacio público, pero sobre todo tratando de vincular a los vecinos con su espacio, desde talleres y tomando conciencia de que los vecinos eran dueños de ese espacio porque eran los vecinos. Pero pues la gente no entiende, no lo comprendía, pero también nos dimos cuenta que era por una mala práctica nuestra, que llegábamos y ofrecíamos las cosas. Ofrecíamos las cosas y ya llegó otra vez la caravana y vamos a trabajar, pero no, nos dimos cuenta que aparte del espacio público va más allá, ven un tema social, ven un tema de tejido. Y cuando digo tejido me refiero al tejido social, sino a las chambritas, que también después es una gran estrategia tejer chambritas, pero en ese momento no. Y entonces llega la nueva administración, replanteamos el programa y entonces en lugar de Unidos en tu Espacio Público, el mismo nombre cambia y es Barrios Amables. Porque no solo necesitas un espacio, sino necesitas un barrio, y tener un barrio amable implica una serie de indicadores y de procesos sociales y también urbanos que tendrían que suceder. En la práctica, en los primeros meses nos tocó llegar a comunidades a presentarnos con las mesas directivas que Participación Ciudadana tenía identificadas. Y la respuesta de los ciudadanos es, ¿qué me vas a dar? Esa es su respuesta. Y entonces nuestro diálogo se abría y le decíamos, no, venimos a ver cómo están ustedes y cómo podemos empezar a colaborar juntos. La gente decía, no, pues, ¿qué me vas a resolver? Y más cuando empiezas una administración pública es, ¿qué me vas a resolver? Ya ganaste. Pero le decía, mire, yo aquí soy un funcionario público, yo vengo a trabajar con usted, ¿qué vamos a hacer? Y la gente tiene esa mala idea ya del gobierno,
Eso en un caso, ¿no? Que te reciben y te piden qué vamos a hacer. En otro caso es no quieren ni siquiera dialogar contigo porque te tachan de que eres corrupto y de ahí para arriba, no hay más, y no entran al diálogo. Y lo que logramos hacer es con un poco de empatía y sobre todo permanencia, que decíamos, bueno, en esta vez no me quieres, pero va a llegar el momento donde podamos dialogar. Y eso nos pasó al inicio en Santa Margarita, en Zapopan. Santa Margarita es una colonia que está muy estigmatizada de hecho, todas las colonias creo que están estigmatizadas con que son muy violentas, súper violentas. Y no, Santa Margarita es donde los niños salen a correr desde la mañana y no paran hasta las 11 de la noche. Entonces, si fuera una zona insegura, pues los niños no saldrían, creo yo que ese es... Yo no tengo hijos, pero no dejaría salir a mi hijo. Y lo que pasó ahí es que la comunidad no nos quería adentro porque no les resolvíamos sus problemas a primera instancia, sino que los queríamos poner a trabajar con nosotros. Después de un proceso de 3 meses, de estar yendo cada semana, el primer acuerdo que logramos fue pintar la barda de una unidad deportiva, que de hecho pueden buscar el video en internet, se llama Vive Barrio Santamago. Y logramos cohesionar a los niños, a los papás de los niños y a una asociación, una pandilla de ahí del barrio. Y entre los 3 pintamos esta barda, como el primer ejemplo de que podíamos trabajar juntos y que como gobierno solo somos facilitadores. Ahora entiendo que cuando entré a la administración yo no entendía que era un servidor público en la práctica. Y un servidor público es un facilitador. Somos facilitadores y en este caso nosotros facilitamos la pintura y llevamos a cabo la organización. Y entonces los vecinos pintaron y no importaba si era el chavo de la pandilla, la señora que iba a las tortillas, el que sea pasaba y pintaba algo. Al final el mural duró intacto más de un año 6 meses. Ahora el parque, después lo que pasó fue otro proceso social, pero duró 9 meses sin que se rayara. Todo el mundo lo respetaba porque sucede que cuando tú haces algo en el espacio común, se vuelve tuyo. Llega la apropiación, llega el arraigo y es lo que logramos construir con distintos sectores de esa comunidad. Entonces es el claro ejemplo de que tenemos que cambiar la visión como ciudadanos, de no solo tener la responsabilidad de ejercer tu ciudadanía cada vez que hay elecciones, sino ejercer tu ciudadanía constantemente, barriendo tu cochera, saludando a tus vecinos, arreglando el parque, haciéndote responsable de tus desechos, de no tirarlos. O sea, la ciudadanía va más allá. Y un ejemplo claro fue el reflejo al organizarse y pintar este muro. Y nosotros solo fuimos los facilitadores, quien lo pintó fueron los vecinos. Entonces sí se puede, pero hay que cambiar las formas. Hay que cambiar las formas desde el gobierno también, porque nos ven como funcionarios públicos, ya nos ponen un freno. Y tiene que ver justo con, te oigo asentir y asentir cada que Tania hace un comentario respecto a lo difícil que ha sido modificar las formas de la práctica. Y tú estás en un espacio institucional, desde academias municipales, en donde por un lado tienes el discurso y por otro tienes la obligación de la práctica. Estás desde la educación modificando formas de ser y de hacer de la comunidad en donde está una academia municipal, y además eres responsable de los procesos que generas en esa comunidad. ¿Vas a sobrevivir? Yo creo que sí. Para quien no conoce, las academias municipales son instituciones educativas meramente municipales, a las cuales tenemos 2 grandes objetivos. Uno es formación y capacitación para el trabajo, fomento al autoempleo y impulsar el emprendurismo en las comunidades donde estamos asentados. Actualmente intervenimos alrededor de 22 colonias o zonas o polígonos donde tenemos influencia en las academias municipales. Sin embargo, también, por eso centra todo lo que comentaba Tania, nos marcamos otro objetivo. Las academias municipales también crean comunidades educativas, que estas se construyen a raíz y con base en la comunidad que está alrededor o que convive dentro de estas escuelas municipales. Nosotros hemos y creemos, no solamente por obligación legal, que es una función de los municipios, brindar opciones de capacitación para el trabajo para la población. Eso es sencillo y eso es fácil. Simplemente instauro talleres y se acabó. No, nosotros fuimos más allá.
por instrucción de la doctora Erika Loyo, titular de Educación Municipal, nosotros abrimos un proceso de participación y corresponsabilidad de nuestras academias municipales. Es decir, el diseño de la oferta, es decir, qué cursos la comunidad demanda, abrimos procesos y nosotros gestionamos, como ven, nos volvemos facilitadores para llevarles esos cursos a las comunidades a través de jalar recursos de diferentes programas para que la comunidad conviva dentro de los espacios, conviva entre ellos. Nos hemos dado cuenta que se han construido redes de comunicación vecinal a raíz de que toman juntas un curso de cocina, por ejemplo. Sí. Ay. ¿No? Sí, sí, Un no curso pasa de bisutería, un curso de decoración con globos. Han emprendido negocios personas que no se conocían, que fueron afines dentro de los cursos y que ahora atienden un evento, por ejemplo, para la decoración. Las academias municipales tradicionalmente estaban ubicadas en zonas en el corte típico de la ciudad, en el oriente, de la calzada hacia allá. Pero creo que el desarrollo de comunidades y la apropiación de espacios públicos no conoce fronteras. Entonces también hemos hecho procesos de participación en el poniente de la ciudad. Un ejemplo es la Academia Itinerante en Santa Tere. Actualmente tenemos un curso de cocina mexicana en el local de La Morena, en el mercado de Santa Tere, que se construyó con base en la participación en la Asociación Vecinal de Santa Tere. Invitamos a los locatarios y, yo tengo años haciendo de comer en el mercado, yo preparo y ofrezco mis productos. Nosotros llegamos a ofrecerles un plus. ¿Cuál es este? Desde cómo conservar de manera correcta sus alimentos, disminuir sus costos, sacar un tema de presupuestación, y eso rompe y creas comunidad. Esa es la visión que tenemos desde educación. También la capacitación para el trabajo se volvió una herramienta para acercarnos. Desde la visión como servidor público, yo estoy convencido que hay que hacer pie de calle. Es decir, hay que estar dentro de nuestros espacios, conocer a los vecinos, conocer a nuestros alumnos en mi caso, escucharlos. No se hace político, no se tiene que hacer administración desde el escritorio, eso estuvo hace mucho tiempo, ya no. Es necesario interactuar. Las academias municipales son instituciones históricas, 200 años, casi 200 años nos respaldan, pero de un año para acá rompimos el paradigma bajo dos principios. El tema de creatividad en cualquier ejercicio es indispensable, pero también el tema de la participación, ¿no? Construimos también una red de comunicación vecinal a raíz de la recomendación de boca por boca. Tuvimos a la madre de familia que tomó con nosotros X curso, termina su curso y ya le recomendó a la vecina, a la amiga, a la cuñada, que en tal espacio estamos brindando cursos gratuitos en un sinnúmero de áreas. ¿Cómo desarrollamos esto? Las academias impartían 24 adiestramientos, todos de ellos tradicionales. Ahorita tenemos una oferta de cerca de 170. Pero la selección de estos 170 cursos fue con base en las necesidades y las inquietudes de la propia comunidad. La gente quería cocina, te voy a poner 3 rápidos ejemplos. Tenemos una academia en Lomas del Paraíso, estigmatizada como un polígono de violencia. En la zona de Oblatos, igual, y en la zona del polígono del Sauce. La gente quiso cocina. Le interesaba cocina, no teníamos las instalaciones. ¿Qué es lo que nos hicimos como facilitadores? La meta fue gestionar recursos con el programa federal de Hábitat, y ahorita tenemos 3 cocinas semi-industriales trabajando, en las cuales estamos dando clases de cocina, repostería, en las cuales dentro de los contenidos es nutrición, el primero, 2, el tema de emprendurismo, 3, desarrollo humano, dentro del contenido de cocina. ¿Qué muestran estos ejemplos, David? Bueno, primero quisiera tomar un poco el micrófono en el sentido, sí voy a contestar a tu pregunta, pero bueno, no me diste chance de explicar un poco cómo es de que yo he llegado a este acercamiento comunitario. Yo, más allá de lo que he hecho en la cuestión académica, estrictamente hablando desde el Departamento de Desarrollo Social, he tenido más bien una trayectoria por mi cuenta con una serie de colegas historiadores desde una iniciativa que se llama Cronópolis.
en Cronópolis nosotros estamos convencidos y compartimos esta visión, ¿no?, de sacar la historia a la calle, porque creemos que no tiene sentido generar estos círculos académicos cerrados que solamente exacerban esta apatía por la historia. Entonces, en esta intención de sacar la historia a la calle fue que sin querer nos dimos cuenta que empezábamos a divulgar el patrimonio tangible e intangible y que lo que estaba de por medio era pues una cuestión que tenía eco en la gente en el sentido de reconfigurar su identidad histórica, pues. Y en el sentido de que a nosotros lo que nos movía era que estábamos convencidos que ser tapatío era más allá de tortas ahogadas, chivas y mariachi, ¿no? Es decir, esta visión tan cliché ya había sido rebasada. Y decíamos, tenemos 471 años de historia, o sea, de verdad es inconcebible que solamente nos quedemos con el pasado contemporáneo inmediato. Entonces, lo que hicimos fue sacar historias de la vida cotidiana, historias que no tuvieran que ver tanto con esta historia hegemónica, política o religiosa del gobernador fulano, del arzobispo sultano, o sea, sino más bien de los procesos históricos sociales que ocurrían de manera, cotidiana, tal cual. No quería ser redundante, pero bueno, es la palabra. Y entonces, eso fue, en primer lugar, estábamos en un proyecto de divulgación y difusión del propio centro histórico, pero eventualmente nos fueron llamando, primero en el barrio de Mexicalcingo, nos propusieron hacer una intervención, nos la dejaron muy amplia, muy abierta, de, bueno, ustedes hagan lo que mejor saben hacer aquí en el barrio y con ello recuperen la memoria y traten de incorporar a la comunidad. Lo que hicimos fue un taller de historia oral que en su primera emisión no tuvo muy buenos resultados, sobre todo no hubo buena convocatoria, pero quedó la espinita. Después nos fuimos a San Andrés, ahí, bueno, era un proyecto que también encabezaba el Ayuntamiento de Guadalajara, fue un centro cultural que ahorita se encuentra funcionando, y en ese centro cultural lo que se pretendía era hacer un diagnóstico de las necesidades culturales que tenía el barrio de San Andrés. También uno de los barrios estigmatizados por ser de la calzada para allá, por ser barrio bravo, barrio pesado, pero que también, bueno, nosotros que no conocíamos tanto la zona, fue un hallazgo muy interesante, puesto que hay una serie de patrimonio arquitectónico pues que data prácticamente de la fundación de Guadalajara, y hay una identidad de San Andrés tan arraigada, es decir, ellos sí reconocen a sus antepasados, quizá no los que fundaron la villa de San Andrés, pero sí hay lo que llamarían los historiadores, un proceso de larga duración, hay una identidad que se ha ido pues consolidando, y esta gente, en lugar de violentarla o sentirse ajeno a ella, lo retoma, lo incorpora, y eso fue algo muy interesante, ¿no? Después vino la segunda edición del taller en Mexicalcingo, que ya tuvo mucho eco, y ahora sí fue otra cosa la que ocurrió. Y bueno, se repetía esta curiosidad por parte de la gente, ¿no? De, bueno, ¿y qué me puede decir la historia oral? Cuando tú de pronto hablas de historia, la gente dice, bueno, es que historia, qué flojera, o sea, fechas, recordar sitios. Y son historias que no le dicen nada a la gente porque son historias hegemónicas que ya están obsoletas, vamos. Es decir, el marco histórico sí existe y es real y eso no lo cuestiono, pero la forma en la que se le llega a la historia a la gente es la que genera esta apatía. Y bueno, en nuestro caso hemos tratado de incorporarla a la comunidad y hemos tratado de que esa historia que recuperen sea precisamente su vivencia que tienen en cierto espacio, o que sea el recuerdo que tienen a partir de, no sé, algún abuelo, su papá, algún familiar. Y en ese sentido ya es una historia que forma parte de esta gran historia de Guadalajara, por así decirlo, pero donde su historia forma parte de ello. Entonces, en ese sentido es de que el proceso identitario adquiere esta dimensión histórica y es algo que realmente, ayuda en distintos aspectos. En primer lugar, a la cohesión social, no tanto en un sentido, no quisiera ponerlo en términos de la perversión que puede haber en cuanto a una sociedad cohesionada de una manera, pues con fines políticos que a veces pueden ser perversos, sino en una cuestión de reconocimiento, de compartir este espacio público, este piso común que llamamos a veces, y en ese sentido es de que nos ha funcionado bastante bien. Entonces, una vez explicado
más como exactamente mi cuestión. De la cosa social y comunitaria. Sí. Ahora sí, bueno, con respecto a lo que comentaban Carlos y Tania, bueno, hay un par de temas que me parecen muy interesantes, pues, y que creo que, bueno, son muy vigentes y hay mucho que decir al respecto. En primer lugar, lo que comentabas, Tania, bueno, nos ven de cierta manera, la gente está esperando, ya tiene una idea de que le resolvamos sus problemas. Sí, definitivamente es una visión que yo también, más bien, es algo que yo también he visto. Y bueno, la explicación que al menos yo me concibo es esta herencia cultural que tenemos de la época colonial, del asistencialismo, es este complejo histórico que de alguna manera sigue vigente de el gobernado, por así decirlo, hacia el gobernante. Es decir, en la época colonial era esta práctica predominante, ¿no? De yo, español, llego, impongo, te congrego en un espacio, te saco de lo que era tu espacio natural, te tengo ahí y te llevo lo que necesitas, que es la religión. Tú eres ya parte de mi familia, pero como servidumbre, y entonces yo me encargo de tu vida económica, yo me encargo de tus necesidades. Y entonces yo creo que esta herencia es algo que, vamos, uno pudiera pensar es que ya pasaron tantos años, pero la realidad es de que sigue todavía muy enclavado, pues, en la gente. Entonces, yo creo que una forma de tratar de revertirlo es precisamente con otro punto que tratabas, que es cómo se concibe la ciudadanía o cómo se construye la ciudadanía o se reconfigura esta idea de... la ciudadanía también es una herencia que tenemos de aproximadamente 200 años y que pasamos de ser vecinos de un reino, es decir, eran vecinos aquellos que tenían propiedades y que eran oriundos de un punto, y que de pronto cuando se cae el antiguo régimen pues pasamos a ser ciudadanos, pero este proceso, esta migración, es decir, no es solamente el cambio del término y no fue solamente sí somos ciudadanos libres, sino es una cuestión tan compleja que yo creo que no ha habido una continuidad. Es decir, todo aquello que se pudo haber concebido en el siglo XIX en México, en Guadalajara, de qué era ser ciudadano en esta ciudad hace 200 años, se ha ido perdiendo, se ha ido desdibujando. Y yo creo que hace falta una cultura de la ciudadanía que vaya más allá, como tú decías, de votar. Es decir, el sufragio, pues sí, es quizá el momento cumbre, pero tiene que haber toda una serie de elementos que lo respalden, pues, y toda una serie de factores que le permitan al ciudadano ser consciente de las obligaciones que esto implica. Y bueno, por el momento yo ahí le pararía para no adueñarme tanto de la palabra, pero vamos, yo lo que voy dejando ahorita sobre la mesa es cómo esta nueva concepción de la ciudadanía puede ayudar a revertir ciertos procesos sociales que habían estado pues como acorralando el desarrollo social, por así decirlo, y cómo ello puede ayudar a transformar, pero vamos, es necesario toda una serie de elementos y una serie de sinergias. Sí, y en esas sinergias, ahorita que estabas hablando, vienen a mi mente los movimientos sociales que hemos estado viendo desde el año pasado, que hace 2 semanas para acá. Inauguramos este año también con una serie de retos que nos obligan a empoderarnos desde el espacio privado, público, donde quieran que estén sus límites, a nuestras formas de ser y de hacer. El darnos cuenta que tenemos una capacidad de agencia, de toma de decisiones, de hacernos responsable, también nos obliga a perder ciertos miedos, ¿no? Es de veras tener un ejercicio que recupere la identidad, dándonos cuenta de dónde venimos, en este ejercicio de revisión histórica, de la tradición oral, de la gastronomía, pero también de que organizados somos una fuerza significativa y que es bien importante que estemos en la marcha, que estemos en la pancarta, pero luego nos regresamos a nuestro cubículo a volver a ser demandantes, dependientes. Entonces, sí es un ejercicio bien complicado, pero que ya es urgente. En México particularmente estamos en procesos, y hablo desde nuestros contemporáneos, que somos todos los que estamos en esta mesa, y que son nuestros chavos que están
formándose en este momento desde la Universidad de Guadalajara y que vamos a tener unos retos bien complicados, ¿no? Sí, pero creo que es el momento también. Ahorita a mí me gusta un autor que se llama Zygmunt Bauman y habla mucho sobre, hay un libro que me gusta mucho que se llama Comunidad y habla sobre estos movimientos sociales. ¿Qué pasa en el movimiento social cuando vas en una marcha? Y yo lo he vivido, vas a la marcha, sientes como este acompañamiento, este abrazo colectivo y que van sobre un mismo objetivo. Entonces, en este caso, México creo que sí tiene un mismo objetivo, que es salir adelante, pero de una forma pacífica. Y en esta salida adelante de forma pacífica hay distintos caminos. Y también lo que me da mucho gusto ver es que los jóvenes, una gran mayoría, se están enfocando a estos distintos caminos. A mí me gusta mucho ver que nos escriban, por ejemplo, a la página de Barrios Amables en Facebook como un ejemplo sencillo y nos digan, oye, ¿qué puedo hacer por mi comunidad? Una pregunta que parece tan sencilla y tan abierta. ¿Qué puedo hacer por mi comunidad? Pues puedes hacer muchas cosas, pero nadie nos ha dado las herramientas y sobre todo la seguridad de saber que tú puedes transformar o tú puedes ser el cambio. El cambio sí está en cada uno de nosotros como ciudadanos, pero no tenemos... Aunque suene eslogan. Pero es verdad, y no soy egresada del ITES, soy de la UDG, pero sí está en uno mismo. Y yo me doy cuenta con pequeños ejemplos que cuando llegamos a una comunidad y facilitamos desde palas y picos y transformamos un pequeño andador en un jardincito, las señoras, los niños, todo el mundo toma otra actitud hacia su comunidad y sabe que se puede y entonces van por el otro y van por el otro y van por el otro. Pero el de estar en la crítica, de sentirte acompañado y acobijado por cierta comunidad, pero no salir de la crítica y pasar a la acción, eso es lo peligroso en este momento. Pero también es lo emocionante, porque yo sí estoy viendo que la gente se está poniendo las pilas y está actuando de distintas maneras. En la parte que a mí me toca como estar más en contacto es con las comunidades de Zapopan, y yo detecto ya fácil 10 colonias que operan con actividades culturales permanentes, que ellos mismos... le preguntan a su propia comunidad, ¿qué queremos hacer para tal actividad? ¿No? Pues entran en votación, en diálogo, mesas de trabajo, y sale la actividad y la hacen. Y ya nada más al gobierno le piden ciertas cosas. Oye, Barrios Amables, me prestan palas, me prestan esto, y empiezan a hacer sus transformaciones. Pero creo que eso es lo más difícil, dar el paso de hacerlas. Entonces, por eso nosotros en Barrios Amables lo que hacemos mucho es hacer cosas. Hacemos cosas para que la gente sienta que es fácil hacerlo. Porque en el caso de las academias municipales, por ejemplo, me toca estar cerca en Zapopan también, y les da pena ir a preguntar a veces qué cursos tienen. A la comunidad le da pena, no se acercan porque, ay no, ¿cómo voy a ir? Entonces tenemos que romper como todos estos traumas que arrastramos desde la conquista y saber que podemos hacer el cambio. Y tal vez me voy a ir muy mal, pero en UDG, yo estudié en la Escuela de Artes, soy urbanista, los chavos, los estudiantes, me parece que aún están dormidos. Siendo urbanistas, arquitectos, diseñadores industriales, artistas, deberían de estar creando y proponiendo y haciendo, pero están un poco dormidos, no los veo despiertos. Entonces, algo tiene que pasar y qué bueno que esto esté pasando en UDG, este ciclo de conferencias, pero sí falta más herramientas de hacer. Ahora sí está la crítica, está muy bien, hay que unirnos, pero hay que hacer algo más. Y es esto que es resultado de tantos cambios y conceptualizaciones sobre desarrollo social, ¿no? La capitalización de la creatividad como recurso intangible, pero que está modificando formas, y la capitalización del espacio libre, del tiempo residual que tenemos después de los 2 trabajos, el matutino y el vespertino, y de tu vida personal. ¿Te queda tiempo para este espacio recreativo que te llena de un estado de bienestar? Es decir, satisfacer tus necesidades, las que sean, con el recurso que te deje tranquilo, y entonces ya estás tú en un estado real de bienestar, aunque no impactes en ningún indicador de desarrollo socioeconómico. Okay. Y creo que eso pasa mucho con ustedes. Por eso sí creo que el ejemplo de academias municipales es una vertiente de
este desarrollo social que ocurre a partir de la intervención del Estado. Claro. ¿No? La señora esta que siempre quiso clases de cocina, pero pues aunque cocina bien rico, nadie le dice, ¿sabes cocinar? Ocurre en un espacio municipal, educativo, y en donde la responsabilidad del Estado también debe ser una conciencia, porque estás generando ciudadanos cada vez más creativos, claro, que saben que en sus tiempos libres, además de, pueden ser productivos. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer con esos nuevos ciudadanos? Tú que andas en esos enjuagues, ¿qué has oído? Pues mira, es facilitar herramientas. Creo que hay que partir del principio de romper miedos y romper paradigmas. Creo que formamos parte de una generación que se debe caracterizar o que se caracteriza por la creatividad. Si bien las diferentes coyunturas, en diferentes episodios, hemos salido bien librados. Y yo sí creo que un mejor futuro es posible, siempre y cuando lo construyamos juntos, ¿no? Primero hay que creérsela para después hacerla. Entonces, bajo esa lógica, no tenemos miedo. En academias municipales no tenemos miedo a que los ciudadanos sigan participando. Las academias son de ellos. ¿Y cómo llego yo a una academia municipal? Pues mira, se me quita la vergüenza y voy y pregunto. Tú llevas y preguntas, ¿no? Ajá. Academias municipales trabajaba con ciclos anuales. Entonces la primera restricción para el ciudadano es que si tú ibas fuera de fecha, te decían, venga en agosto, porque en agosto son las inscripciones. Primera barrera. Entonces, tenías miedo de ir. Vas y te dicen que no hay inscripciones. Pues ya no vuelves, porque tal vez en agosto te salió 1,000,000 cosas, ¿no? Esa fue la primera, rompimos con eso. Actualmente en academias tenemos 3 a 4 ciclos de inscripción, con cursos de 3 meses, cursos de 2 meses, cursos anuales, todo dependiendo de la necesidad y del campo de acción de cada una de las disciplinas que estamos ofertando. Esa fue la primera. Llegas y ya tenemos programado de decir, el próximo inicio de cursos es tal mes. En este caso, voy a aprovechar y voy a dar un anuncio. Échanoslo. Vamos a empezar inscripciones el 19 de enero. Mismo día vamos a presentar la oferta en las academias. Entonces, vamos a recibir a la gente. Vamos a mostrar un catálogo, el cual, cómo se conformó esta gran oferta. En noviembre nosotros lanzamos la consulta pública de diseño de oferta de las academias municipales. Pusimos un link para llegar a una población que las academias municipales no atendían, como esta población joven, entre los 13 a los 25 años, que tienen acceso fácil a las herramientas tecnológicas, y les preguntábamos, ¿qué te gustaría? Resultado de esto, ya tenemos la oferta que vamos a presentar. Un curso, por ejemplo, es de aplicaciones móviles y programación básica. En 3 meses los chavos, de no saber más que los conocimientos básicos de computación, ya están desarrollando apps. ¿Cuál apps? La que él quiera, la que para él le sirva. Un egresado de este curso hizo una apps para su escuela, donde presentó a los héroes de la revolución. ¿No? Entonces, es romper esos candados hasta culturales. Claro. Hay gente que vive al lado de la academia y no sabía que existía. ¿No? Es también acercarnos a ellos. Y es la apropiación del espacio. Entonces, exacto, tenemos en la mesa ejes diferentes. El socioeconómico, el social, el medioambiental, desde estos espacios de intervención de limpieza de calle, de reforestación que también ocurren. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo como ciudadano, estando en Tizapán, estando en Ciudad Guzmán, para estas ganas que tengo de hacer, porque sí estoy en la vorágine de lo cotidiano? ¿Cómo empiezo? ¿Hay alguna metodología para esto? ¿O sí, tengo que esperar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es este ejercicio de intervención comunitaria, David? ¿Qué existe? Agarro un libro, leo Bauman, y entonces entiendo que hay una realidad líquida y que las comunidades se construyen a través de estas dinámicas. ¿Cómo hago? ¿Qué es eso? Bueno, yo te voy a hablar desde la experiencia que tenemos acá en Cronópolis. Nosotros no éramos, bueno, y creo que no somos aún especialistas en historia oral, tampoco en metodología participativa ni comunitaria, pero empezamos a hacer ahí un collage de ambas,
y empezamos a llevar nuestras inquietudes y aprovechar nuestro perfil profesional para llegar a ello. En nuestro caso lo que hacemos es dotar de condiciones a los sujetos, a los ciudadanos, para que ellos puedan entender la historia como un historiador, sin necesidad de que se chuten toda esta parte densa. Bueno, tiene una parte densa, tiene una parte más bien talachera, el oficio de historiador, pero lo que queríamos era que lograran concebir las fuentes de la historia, y en este caso la historia oral específicamente, como un elemento que les permite, bueno, acceder a una serie de conocimientos, quizá no tanto importantes por su carácter formal, sino por esta esencia histórica que de ello deviene. Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, plantearles lo cercano que puede ser la historia. Es decir, cómo estando parado en la plaza pública de cualquier poblado, vayamos más allá de Guadalajara, en cualquier plaza pública de cualquier cabecera municipal o en cualquier localidad, tú puedes empezar a identificar, en primer lugar, el patrimonio arquitectónico que tienes y verlo más allá de lo que físicamente puede representar para ti, sino empezar a abrir esta visión a las vivencias que de ahí devienen, que ahí residen, y ese es como un primer paso. El segundo ya es este acercamiento un poco más formal de la metodología, de cómo hacer una entrevista, de cómo recuperar la memoria, pero no tan rígido, vamos, ayudado de fotografías, de la propia fotografía del álbum familiar, pues, ayudado de una serie de elementos que se pueden encontrar en cualquier hogar de cualquier casa. Y lo siguiente es la sistematización, explicarles cómo, bueno, tienes ya todos tus elementos que te permiten entender este pasado y cómo hay que leerlos, cómo hay que interpretarlos. Y el resultado, bueno, el fruto siempre lo dejamos libre totalmente a la gente que toma estos cursos de historia oral. Algunos han hecho fanzines, que son estas revistitas más caseronas. Algunos se han ido más por la cuestión de un formato tipo documental. Y vamos, ahí la creatividad es lo que le va a dar el carácter al producto final de ello. Mucha gente ni siquiera quiere tener un producto tangible al final, pues lo que quieren es simplemente esta emoción de recuperar su pasado. Ahorita me acordé de hace poco en Cronópolis, bueno, yo no fui, fueron un par de colegas al cuarto foro viral que ocurrió aquí en Zapopan, y nos invitaron a estar en Ocotán y en la colonia indígena. Y bueno, me comentaban Memo y Daniela, que fueron los que asistieron, les tocó trabajar con un grupo de adultos mayores, en particular puras ancianitas de Ocotán. Y bueno, era un curso express, solamente duraba, me parece que 4 horas. Y fue muy interesante, bueno, en primer lugar las limitaciones, ¿no? Muchas de ellas ya no tenían buena visión, otras no sabían escribir, pero todas se emocionaron. Y todas compartían, bueno, en primer lugar la añoranza de lo que había sido Ocotán y cómo poco a poco la violencia fue ganando un lugar muy importante en la dinámica social. Y sin embargo, cómo ellas, a partir de sus vivencias, podían, bueno, tenían esta intención y esta emoción de contárselo a sus nietos y a los vecinos y de decir, bueno, es que yo conocí esta parte del pueblo que ya ahorita ni existe, que a lo mejor ya se cayó, pero que vale la pena recuperarlo, ¿no? En ese sentido, y recuperando un poco, más bien regresando un poco a tu pregunta inicial, ¿cómo llevar esto a cualquier lugar? Bueno, en primer lugar es tener muy claro que no se requiere mucha infraestructura para lograrlo, se requiere voluntad y sobre todo se requiere un paradigma que ese sí me parece que es fundamental, que es concebir el desarrollo social desde lo comunitario participativo, es decir, estas ideas freireanas de hacerlo dialógico, de que el conocimiento no sea algo que quede ahí depositado simplemente, sino que impacte de manera directa en el ciudadano. Yo creo que es lo fundamental, más allá de la estrategia
que lleves a cabo. Es decir, si lo quieres hacer con una cuestión de cocina, si lo quieres hacer con una cuestión de urbanismo, eso es simplemente el reflejo de... Yo creo que lo que debe estar debajo de todo ello es precisamente un paradigma que realmente permita al individuo tener esta interacción y que ella tenga pues un impacto, ¿no? Que genere como una bolita de nieve, una inercia. ¿Cómo empezarías tú? Te cuento cómo empecé. Échale. No, yo estudié en el CUAD, urbanismo, y yo vivía alimentando mi cabeza de cosas que veía en internet que pasaban en Colombia, que pasaban en España, cómo la gente se estaba organizando y transformando sus barrios. Pero cuando llegué con mis maestros y les comentaba, oiga, están pasando esto, no, eso no se puede hacer en México, porque aquí hay normas, hay reglas, la gente no hace nada. Entonces fue la primera barrera. Después, bueno, conocí un grupo de compañeros y teníamos la misma intención. Decíamos, oye, no, es que hay que hacer las cosas distintas. Y comenzamos haciendo las cosas distintas, terminamos la carrera y comenzamos con un colectivo. Ese colectivo empezó a hacer las cosas distintas, desde intervenciones urbanas, pero ahora sí desde las ganas de hacerlo y juntando nuestros propios recursos. No conocíamos metodologías, empezábamos a investigarlas, pero sobre todo teníamos las ganas y decidimos actuar. Y otro aquí, un elemento muy importante creo que es tener con quién hacerlo. Porque el cambio tampoco va a venir de entes solos ahí transformadores, viene en colectivo. Y este colectivo éramos un grupo de 7 compañeros y después de 4 años ya tenemos un despacho que se dedica a hacer cosas distintas en la ciudad y que nos ha funcionado. Entonces llegamos por inercia, por deseo, por impulso y lo fuimos profesionalizando en el camino. Entonces así iniciamos nosotros con las ganas de hacerlo. Y sobre todo informándote, siempre informándote y manteniéndote al tanto y en equipo. Así lo comencé, ahora es un despacho, tiene 4 años, pero fue unas ganas de hacer algo y creo que ahora todo el mundo tenemos ganas, pero no sabemos cómo empezar. Pero siempre va a haber alguien a tu lado que va a tener ganas de hacerlo también, y es cómo vas sumando y entrando en este diálogo. Y muchas cabezas piensan mejor que una. Ese es el mejor consejo creo que puedo dar, que se unan, que encuentren con quién hacer las cosas y se va a ir dando todo. Y entonces a mí me encanta ver grupos ya muy especializados en tema de movilidad. Mucho tiempo también estuve en varios colectivos sobre movilidad sustentable y logramos muchísimas cosas unidos. Había un colectivo de colectivos que era la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, y logramos generar una agenda pública para el Estado y para los municipios que ahora se implementa. Entonces se unieron muchos colectivos para generar eso. Entonces es la unión lo que en serio sí genera cambio y sobre todo que te animes a hacerlo. Algo que tenemos creo que todos los mexicanos es que no nos animamos a hacerlo porque la vamos a regar. Pues si la riegas, ¿qué? Aprendes de tu error y lo mejoras en la siguiente. Sí. Y eso pasa en todos los ámbitos y sobre todo en el social. Y en el social lo más importante es la unión y comenzar. Y entonces estos ejercicios moleculares, ¿cómo llegan a modificar política pública? Pues mira, igual voy a hablar de mi experiencia y es, número 1, que la persona se reconozca como parte de una comunidad. Uh-huh. O sea, que vive y convive, no es un ente aislado, pero tenemos que partir de 2 grandes principios, creo yo, en el desarrollo de comunidad, que son 2 valores que tienen que ser respetados si realmente le apostamos a este camino. 1 es la honestidad y 2 la responsabilidad. Me refiero a honestidad, que sean y que se creen estructuras horizontales, ¿no? Porque luego también está como la parte perversa del trabajo comunitario, ¿cierto? Entonces, si le vamos a apostar a largo plazo, es crear este tipo de estructuras horizontales donde cada uno juega un papel, pero tiene obligaciones y responsabilidades. Romper los miedos y el principio básico de la desconfianza en la comunidad. En el momento que yo me sienta seguro que mi vecino me va a apoyar, que mi hijo me va a responder, dentro de las jornadas de mi día a día, porque también una característica del trabajo comunitario es que siempre es un extra, más de lo que mi vida tradicional me demanda. Uh-huh. Yo trabajo de 8 a 8,
pero me doy este tiempo de 8 a 10 para reunirme en comunidad, en cualquier espacio, como le denominemos, parque, academia, calle, unidad deportiva. Los caminos son bien diversos, hay que reconocerlo y hay que dejarlo bien claro, ¿no? La cultura, la educación, la historia, la música, la convivencia, clubes de charla, de tarea, son muchos, pero el fin tiene que ser reconocido desde un inicio y tiene que ser compartido y no tiene que ser oculto. O sea, también, además de romper la lógica individual de la desconfianza, tenemos que formar la responsabilidad colectiva. A eso hay que apostarle, ¿no? Y te comento, ahí un ejemplo que nosotros vivimos mucho en la Secretaría de Educación Municipal fue la parte de los murales monumentales. ¿Qué tal, ¿no? El de Miravalle les El quedó de Miravalle. re bonito. Y los invito a Miravalle y el mural sigue intacto. Una obra del MIBE, del colectivo de Germen Cruz. Ahí está. Porque la comunidad se animó a ver su entorno diferente. No es nada más te doy permiso para que me pintes mi fachada, sino que intervienes en todo. Y forma parte de tu propio ambiente, ¿no? Ejemplos de estos ya tenemos en otros municipios con Pronapred, un programa metropolitano de arte público. Los chavos están en talleres de muralismo, chavos en San Juan de Ocotán, por ejemplo, en Zapopan, Jardines de Nuevo México, en Guadalajara, en Tetlán, Lomas del Paraíso, Oblatos, El Saus. ¿Qué nos ganamos con esto? Que en el caso mío, en la Academia Municipal, llevamos 6 meses con las bardas de color blanco. Porque los chavos forman parte de nuestra comunidad educativa. Toman ahí sus clases y respetan. Apropiación y construcción de nuevas vías, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en estas comunidades ya antiguas, que ya tienen una historia bien construida, pero en nuestra periferia hay un montón de estructuras habitacionales en donde la cercanía con el otro, Sí. grandes habitaciones, ¿no? Dormitorios a los que llegas 10 de la noche, y ahí también hay que buscar estas formas de acompañamiento y convivencia. Sí. Esos son retos actuales de las formas de organizarnos y que están un poco desatendidas, ¿no? Sí, Aunque hay bastante. espacios comunes y les ponen una placita con Los juegos nuevos, Claro. pero Claro. la gente va a dormir ahí y entonces, Sí. ¿cómo le hacemos? Exacto, pero luego también el tema es cómo la comunidad coloca los temas en la agenda pública. Ujú. Porque luego los gobiernos marcan un plan de trabajo, una agenda, la cual pareciera inamovible o reactiva a ciertas situaciones y eventos. Ujú. Pero también, sí, la comunidad organizada sí puede hacer afectaciones en la agenda. Ujú. Y el tema tiene que volverse sensible para la esfera que toma las decisiones en lo público. Pero yo ahí creo que lo que se debe también de reformar son estos espacios de participación real que tienen las comunidades dentro de los planes y programas de un gobierno. Porque solo aparece en agenda cuando creas caos. Es la única forma de aparecer en la agenda pública como comunidad, creando algún caos, demandando de forma pública, trayendo medios, solo así entran a la agenda pública actualmente. Porque los espacios de participación desde el diseño de un plan parcial son mínimos y son tan rebuscados que un ciudadano promedio llega, hace su participación, ahora sí que participa, pero no va a ser tomada en cuenta, es rebuscado y es un porcentaje mínimo aún. O es aislado, ¿no? Y es muy aislado. Entonces, sí hay que generar más cohesión, sobre todo, pero profesionalizando esta participación, para que en serio sí entre en agenda y sea un hecho relevante y tomado en cuenta. Sí, y además yo creo que es conveniente, bueno, ya se ha comentado un poco, pero creo que vale la pena enfatizarlo, generar mecanismos pertinentes. Pues yo te pongo un ejemplo, yo vivo en estos lugares de la periferia, yo vivo en Tlajomulco, ahí en un fraccionamiento así, y yo me he tratado de involucrar con la comunidad. Precisamente ha habido una serie de conflictos en el Coto por cuestiones administrativas, si tú quieres,
Y dije, bueno, yo siento un compromiso realmente aquí con estas personas, pues vamos haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces me di cuenta de la apatía, me di cuenta de la falta de mecanismos y también de que a pesar de que el municipio sí los incluye y sí hay, es decir, sí hay un marco que les sugiere una forma de trabajar de manera cooperativa, colaborativa y demás, pero ya al interior, ya en la dinámica cotidiana, no llega, no alcanza a permear. Y entonces ahí me sorprendía cómo ni siquiera tenían un buen mecanismo de comunicación al interior del coto, ¿no? Y yo decía, bueno, entonces aquí, ¿qué se puede hacer? Yo tengo ahí un pasaje muy efímero, yo ya estoy a punto de regresarme a vivir a Guadalajara, me hace falta. Pero, bueno, lo comento porque yo lo estoy viviendo, pues, y de verdad es una nueva dinámica, no es el barrio, es decir, tiene su propia lógica y creo que sí vale la pena pensar un poco más en qué mecanismos se pueden implementar en este tipo de lugares, porque no es uno, es hacia donde está creciendo la zona urbana. Eso te va a decir, y cada vez son más, Sí. Sí. y cada vez somos todos, Exactamente. ¿no? Entonces sí creo que el reto es amplio, que igual creo como Tania que el cambio lo construye uno, es difícil arrancarlo y se necesitan como de pivotes ya generados desde el Estado, desde acciones ya iniciadas en las que hay que adherirnos, del valor y de la creatividad del que es igual, del que es diferente, pero de la comunidad que nos está escuchando, si los quieren encontrar para debatirlos, perseguirlos, felicitarlos, ¿cómo les hacen? ¿Cómo le hacen para encontrarte a ti, Tania? Nos pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook como Barrios Amables, en Twitter igual, y mi correo personal es tzavala@zapopan.gov.mx. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que sea. Voluntad que se quiera sumar. David. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en el edificio G de Kush, en el segundo piso. En el entorno virtual me encuentran en Twitter como da-cops, con V. En Facebook, pues como David Covarrubias, y mi correo es, bueno, está bastante larguito, jd.covarrubias.c@gmail, entonces ahí pueden localizar. Pueden encontrar. Y Ignacio. Pues mira, en el Facebook aparezco como Ignacio Escobedo Correa. Mi correo es jesus.ignacio.escobedo@gmail. Y de manera física, no sé, ando en todas las academias. En alguna de las academias. Si lo encuentran, persíganlo. No, pero estamos para servirles. Y si no, desde UDG Virtual nos pueden pedir por correo electrónico al Centro de Atención Personalizada o por teléfono al 3134-2222 en la extensión 18801. El dato de localización, y así localizado les podemos pasar la forma de encontrarlos. Yo les agradezco mucho su participación, Muchas gracias. la construcción Gracias. de esta mesa a partir de ustedes. Estoy particularmente encantada de haberlos conocido, de poder construir con ustedes para nuestra comunidad de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, temas que son vigentes, que me parecen urgentes, y que en este diálogo horizontal y transparente intentamos un poco pivotear algunos asuntos de reflexión en esta mesa y que esperamos generen reflexiones y generen voluntades y pierdan miedo para este desarrollo comunitario que, ya lo dijeron ustedes, exige de la transversalidad, la transparencia, la horizontalidad, la implicación participativa, la flexibilidad, la confianza, el autoaprendizaje y el aprendizaje mutuo, la aplicación, la eficacia, el trabajo entre pares para arriesgar en estas acciones integrales. Así es. Para mí un gusto. Igualmente. Esperemos Igualmente. encontrarnos Gracias. pronto. Gracias por el Gracias a espacio. ustedes por su atención y seguimos a la orden desde UDG Virtual. Muchas gracias.